Amigos oyentes, vamos a continuar con nuestra reflexión en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a continuar considerando a la mujer de Samaria. Y vamos a leer este capítulo 4 desde el versículo 21 hasta el 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta aquí por ahora la lectura de la palabra de Dios, siempre con la esperanza y con nuestra oración de que el Señor bendiga y prospere la lectura como también la meditación que vamos a hacer de su buena palabra. Hay un texto en Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se trata de la fe, no de la creencia de nuestros ancestros. Aquí se trata de una fe personal, no de un lugar, sea un santuario, sea una peña, una roca o un monte. No de lo que nuestras opiniones personales tengan que decir. Sin fe, se trata de la fe individual, la fe personal en un Dios que es espíritu y que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Esto descarta toda la ritología, todas las ceremonias y todas las prácticas que están al margen de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy el tema de la adoración que el Señor plantea acá. El Señor le dijo a la mujer: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Se ven acá en esta porción, en este capítulo más bien, tres referencias al pasado en la conversación. Tres pasados son mencionados en el diálogo entre la mujer de Samaria y el Salvador. En el versículo 12 tenemos el pasado del pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cuántos pensamientos encontrados aquel momento habrían en la mente de esta mujer? Trae a colación el pasado, cuando Jacob compró, mientras retornaba después de 20 años de haber huido del hogar paterno y de manera especial de haber huido por la amenaza de muerte de parte de su hermano Esaú. Ahora, después de 20 años, retorna y adquiere este terreno y hace este pozo, de donde él y sus ganados bebieron. Y estos pensamientos revolotean en la mente de la mujer. En la mente del Señor no, porque el Señor es omnisciente. Él tiene el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, como en una pantalla. Pero la mujer está pensando en el pasado.
en el pasado histórico de ese pozo que a pesar de los siglos sigue proveyendo el líquido elemento para la subsistencia de la gente y sin duda alguna también de muchos animales domésticos. Por otro lado, también se menciona el pasado de la mujer. El Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí el Señor aflora lo que hay en el fondo del alma de la mujer, lo que hay en su historial, un pasado tenebroso, un pasado nada recomendable, un pasado que ensombrece la moral de esta mujer. El Señor lo pone a ella, no lo saca a la luz de la población entera. A ella le saca a relucir su pasado tenebroso. ¿Sabe, amigo? El Señor conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Y el suyo también. Y el de todos aquellos que están escuchando. Y de todos aquellos que no están escuchando este mensaje. El Señor conoce. Hoy podemos ocultar nuestro pasado a los ojos de la familia, a los ojos de las autoridades. Hoy podemos ocultar nuestro pasado a las leyes. Pero sabe, amigo, viene el día cuando el Señor va a hacer juicio sobre toda cosa oculta o descubierta, sea buena o sea mala. Eso será en el día del juicio. Pero hay otra gran verdad, que mi pasado no saldrá en ningún juicio a la luz. Porque con ese pasado tenebroso, con ese pasado de pecado de mi vida, el Señor lo cargó en su cuerpo en el madero. Y por eso, porque el Señor, el Santo de los Santos, porque el ser más sublime que los cielos se vio cargado con la suciedad de mi pecado, el Padre, con su justicia divina, perfecta y santa, le sancionó, le castigó a él, para que para mí no haya ninguna condenación, ningún juicio de condenación. Pero el Señor quiere que desde el día de mi conversión, mi comportamiento, mi conducta, mi manera de ser sea viviendo la nueva vida, la nueva criatura que hay en mí. Porque fui injertada la naturaleza divina en mi naturaleza humana, una obra soberana y de gracia del Espíritu Santo al llevarme al conocimiento de Cristo. Ojalá que nos demos cuenta qué dichosos somos aquellos cuyo pasado ha sido perdonado y borrado, lavado con la sangre del Señor. Pero hay otro pasado también en esto. El versículo 20, la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte. El pasado del pozo histórico, el pasado de la mujer triste, el pasado de un pueblo, nuestros padres adoraron. Esta última es un esfuerzo religioso de parte de la mujer para refugiarse con su pecado, basándose en la tradición religiosa de sus antepasados. Ella saca a relucir el pasado del pueblo suyo, de sus padres, de sus ancestros. Aquí ellos adoraron y yo voy a continuar haciéndolo aquí. Esta era una arma religiosa que ella quería esgrimir para refugiarse y refugiarse con el pecado suyo allí.
¿Cuántas personas la imitan a esta mujer? ¿Cuántas personas dicen, mi padre no creía en Dios, mi abuelo tampoco? Otros dicen, mi padre era de esta religión y yo voy a morir en la religión de mi padre y de mi abuelo. Qué triste es cuando nos cerramos en un círculo de esa naturaleza que no da lugar a la razón, que no escucha los lamentos de una conciencia que está motivada, movida, despertada por la palabra de Dios. El Señor establece aquí que ni los samaritanos del pasado, ni los samaritanos del presente, ni los judíos del pasado, ni los judíos del presente podrían pretender hegemonía religiosa o la posesión por sí solos de la verdad revelada. No, ni en este monte ni en Jerusalén. El Señor mostró a la mujer que el pasado religioso de sus padres o el pasado religioso de los judíos no era la verdad que se pretendía por medio de Cristo, porque dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo vinieron. En segundo lugar, Dios establecía un nuevo principio de aplicación universal. ¿Por qué digo que Dios establecía un nuevo principio? Porque Dios es espíritu y no es necesario ni en el monte de Gerizim ni en Jerusalén adorar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero sin fe, hemos leído, es imposible agradar a Dios. Al establecer Dios este nuevo principio, Dios no puede ser limitado a un lugar. Dice la Escritura que Él es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tercero, se establece el carácter de la verdadera adoración en espíritu. Esto echa a un lado toda práctica, todo ritualismo, todo ceremonialismo, toda acción meritoria por parte del ser humano que a veces quiere andar de rodillas, que a veces quiere castigar su cuerpo para buscar la gracia de Dios o para tener un encuentro con Dios. La verdadera adoración es en espíritu. El espíritu participa en ella y no se apoya en las formas religiosas o rutinarias. Tiene una contemplación por la fe que introduce al alma en el santuario divino. El hombre o la mujer que entiende que sin fe es imposible agradar a Dios y se acerca por la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y esa alma se introduce en el santuario divino. Allí nace la adoración al contemplar a Cristo. Así brota del corazón la alabanza en verdad y no falsa. Porque el entendimiento del ser humano allí en el santuario divino está iluminado por la revelación de la palabra de Dios y se apoya en el conocimiento espiritual. Esa verdad nos lo explica el apóstol Pablo en
Primera Corintios, el capítulo 2. Allí en Primera Corintios, el capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigue, y lindo sería leerlo hasta finalizar el capítulo. Pero qué importante saber que cuando el alma entra al santuario divino, con toda la contemplación de Cristo allí y con toda la revelación de la iluminación de la palabra de Dios, entonces brota del corazón redimido una alabanza, una adoración en verdad. Hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras que ilustran la verdadera actitud de la adoración. Por ejemplo, leemos en Levíticos capítulo 10, verso 3, dijo el Señor allí: en los que a mí se acercan, me santificaré. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En el Salmo 5, verso 7 dice: entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y en el Salmo 29, versículo 9, leemos: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vayamos colacionando estos textos de Levítico 10:3, Salmo 5:7, Salmo 29:2 y Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Estos textos de la palabra y muchos más que no los citamos por causa del tiempo, nos muestran la actitud de la verdadera adoración. Por lo que podemos deducir que la verdadera adoración es la realización y acercamiento a un Dios santo, que está saturada del temor de Dios. Es de un espíritu humillado. Es la realización de la grandeza de Dios. El alma allí se deleita en oír más la voz del Señor que en multiplicar palabras. Qué grande introducción hizo el Señor a la adoración, para poner a un lado todo el ritualismo, todas las ceremonias que el hombre, a veces desesperado en su intento de hallar paz, quiere hacerlo. Pero ha sido enseñado este día, amigo mío, que sin fe no puedes agradar a Dios. Y si con fe te acercas consciente de tu necesidad y pides perdón al Dios que no puedes verlo con los ojos físicos, pero que te ve y te escucha, recibirás paz, perdón y salvación. Y entonces entrarás al verdadero santuario divino, donde estés, en el monte, en tu casa, en la cama, viajando, podrás acercarte a Él para alabarle, para agradecerle, para bendecirle y para adorarle. Que el Señor añada su bendición y vamos a continuar con este tema de la mujer de Samaria.